Shalom, shalom, bienvenidos nuevamente a la palabra de Yahweh, a nuestro podcast de hoy, en el cual esperamos poder compartir contigo esta información sobre la importancia de los nombres y por supuesto la importancia de conocer su significado. Vamos a disfrutarlo. Todo lo que tiene un nombre tiene un propósito. Y cuando decimos ese tipo de afirmación, indudablemente implica que cada cosa nombrada tiene una razón de ser, una función o un significado. Esta idea se puede interpretar en diferentes contextos, desde el lingüístico hasta el filosófico o el espiritual. El propósito de los nombres es proporcionar a las personas, a los objetos, a los lugares o a los conceptos un identificador único, facilitando la comunicación, el reconocimiento y la diferenciación. Los nombres nos permiten referirnos a entidades específicas sin confusión, lo que facilita la comunicación y la interacción. Algunas filosofías o creencias espirituales sostienen que cada cosa nombrada tiene una razón de ser o una función específica dentro del universo. Este propósito puede ser intrínseco a la naturaleza de la cosa o puede estar determinado por fuerzas desconocidas, como quizá algún ser superior. En este contexto, y dado que todo tiene un propósito o una función, ya sea a través de la observación, la reflexión o la búsqueda espiritual, es lógico que conozcamos el nombre de todo, ya que es su nombre el que nos revela su función. Por ejemplo, un libro tiene el propósito de transmitir información, un vaso tiene el propósito de contener líquidos y así una cantidad. La lista sería interminable. En cuanto a los individuos, el ejemplo también es válido. Una persona tiene el propósito de vivir, de amar, aprender, crecer, contribuir a la sociedad y más que tener el propósito de hacer todo eso y saber qué significa hacerlo en sí mismo, cada individuo establece su propio propósito a través de su identidad y viceversa. El concepto de justicia tiene el propósito de establecer normas de equidad. El concepto de amor tiene el propósito de generar conexión y empatía, pero los que ejercen los conceptos lo hacen a través de sus propias identidades. Por tanto, es indispensable que consideremos la importancia de que cada cosa nombrada debe ser conocida y, por supuesto, buscar también su función o significado dentro de un sistema más amplio. Incluso llevar el nombre de alguien o algo tiene un significado, ya que a menudo conlleva una conexión, un homenaje a esa persona o a esa cosa, puede simbolizar respeto, admiración o el deseo de honrar un legado. Esta práctica puede crear una sensación de continuidad, uniendo generaciones y preservando el patrimonio cultural o personal. Además, los nombres pueden tener significados personales, reflejando los valores, aspiraciones o historias asociadas con el individuo o la entidad que se nombra. Así que el nombre con el cual conocemos a los demás nos conectan con ellos. Y esto es algo que vemos en todos los contextos de la vida. Sin embargo, mi punto principal es que podamos hablarlo en el contexto espiritual. En las Escrituras encontramos un sinfín de ejemplos sobre no tomar a la ligera la importancia de los nombres, entre ellos, por supuesto, el nombre que nos lleva a la salvación. Quiero compartirles solo uno de esos ejemplos de los muchos que hay. Fíjense que en el libro de Hechos, capítulo 17, encontramos a Saulo, enviado de Yahoshua, quien por cierto le cambió su nombre a Paulus.
cambiando también su propósito y cambiando su identidad. Me refiero en este libro de Hechos al discurso de Paulus en el Areópago. Sin duda, una clase magistral. Después de pasar un tiempo en la parte norte del territorio, te pongo un poco en contexto si no tienes las escrituras a la mano, en el territorio de Macedonia, de Filipos y de Tesalónica, Paulus retorna a Atenas. Hay que tomar en cuenta que aunque su predicación en el norte dio algunos frutos, también suscitó una oposición feroz. Fue arrestado y hecho prisionero en Filipos y perseguido agresivamente en Tesalónica por una multitud enfurecida. Sabemos que desde el comienzo el pregonar de la palabra encontró oposición, poniendo en peligro a los primeros creyentes, pero esto sigue pasando aún hoy en día, sobre todo cuando se predica la verdad, la fe verdadera, con la diferencia que hoy se está predicando justo lo contrario de lo que se predicaba en los inicios de la fe. Las bases de las enseñanzas eran claras y directas, por tanto, para lograrlo no se andaban con mensajes a medias, sino que predicaban y decían los nombres de las cosas con todas sus letras, porque lo hacían en el idioma y según la cultura hebrea, la cual se estructura de forma diferente a la cultura greco-romana, ya que esta última se formó en base a la mezcla de tradiciones y creencias y filosofías, mientras que la primera en base al testimonio del Padre Eterno Yahweh, dejado a través de Abraham, Isaac y Jacob, y confirmado a través de Yahushua y de sus discípulos. Hombres y mujeres con nombres, los cuales incluso en algunos fueron cambiados para que pudieran cumplir el propósito por el cual fueron escogidos. Y un ejemplo de ello es precisamente Paulus. El discurso de Paulus en el Areópago fue notorio y digamos que muy arriesgado, pero él vio la oportunidad de llegar a un público cuya sociedad estaba manejada por la idolatría y las costumbres vanas y superficiales, no muy diferente a la nuestra de hoy en día, debo decir. Se nos dice que Paulus dialogó con algunos estoicos y epicúreos, o sea, con las voces filosóficas de moda del momento, demostrando cómo el mensaje de las buenas nuevas puede bien llegar a todos y ser capaz de interpelar a la gente más común y también a los más sofisticados, con el uso del discernimiento que por supuesto nos da la Ruach HaKodesh. Paulus comienza alabando a los atenienses por su supuesta sensibilidad espiritual cuando afirma: veo cuán religiosos son en todas las cosas. Pero este comentario va más allá de una simple cortesía y luego avanza con el propósito real de su discurso, exponer sutilmente no solo la idolatría de los atenienses, y dicho sea de paso en su propio terreno, sino también una brecha de la fragilidad en la aparente solidez de sus propias creencias, cuando dice: pues mientras caminaba por la ciudad y observaba sus objetos de culto, me encontré con un altar con la inscripción al Todopoderoso Desconocido. Lo que diríamos en este contexto, al Dios desconocido. Y utilizo la palabra Dios porque es como la mayoría de las personas llaman al poderoso, a nuestro Padre Eterno Yahweh. Seguimos con el tema. Esto lo dijo allí, en el Areópago, una colina rocosa conocida también como la colina de Ares. La colina también era un lugar de encuentro para filósofos y pensadores, pero más aún, allí era la sede del Tribunal Supremo Ateniense, donde se decidían las leyes y normas generales de conducta de las personas, o sea, donde se reunían los responsables de juzgar casos de asesinatos y otros delitos graves. El epicentro, sin lugar a dudas, del lugar más representativo de la zona. Lo que diríamos hoy justo en la boca del lobo. Un lugar que solo pertenecía
a los ciudadanos nacidos en la ciudad con posesiones, cultura y prestigio en la comunidad. Y estaba parado justo debajo del Partenón, que era el templo más impresionante del mundo antiguo, que albergaba una escultura gigantesca de la diosa Atenea. Paulus, con su estilo valiente y sin ambajes, anuncia: ese es el poderoso que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Y como es soberano del cielo y de la tierra, él no habita en templos hechos de manos. En el versículo 25 de allí del capítulo 17 de Hechos sigue diciendo: ni le sirven manos humanas como si necesitara algo, porque él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo ha hecho toda raza de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Él ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Yahweh, a ver si de alguna manera, aunque sea a tientas, palpan y lo hallan, aunque a la verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como también han dicho algunos de sus poetas, porque también somos linaje de Él. Por lo tanto, si somos linaje de Elohim, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra, escultura de arte e imaginación humana. Por eso, aunque antes Yahweh pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado, dando fe de ello a todos al resucitarlo de entre los muertos. Y así, en este verso 31, Pablo deja conmocionado a todos los oyentes, porque algunos creían en la resurrección, otros no, y por supuesto que su discurso generó todo tipo de comentarios. Pero quería utilizar esto como ejemplo. Este ejemplo de Pablo debe servirnos para comprender que adorar tal y como lo hacían los griegos en aquella época es solo palpar y buscar a tientas, pero no es sinónimo de una relación. Y no lo hacían solo antes, sino que lo siguen haciendo aún hoy, y más aún en nuestro continente, donde hemos sido influenciados mucho por la cultura greco-romana. Desconocer el nombre de Yahweh es no comprender su propósito en nosotros, y pretender llamarlo como querramos y no como Él quiere ser llamado es transgredir sus mandamientos. Cuando nos dice que no debemos usar su nombre vanamente, esto por supuesto nos está aclarando que sí debemos usar su nombre, pero no debemos aprovecharnos del poder de su nombre, ya que solo en su nombre hay salvación. Y esto lo digo así como la Escritura lo reafirma, no solo del nombre de Yahweh, sino el nombre de Yahushua, porque cuando decimos Yahushua, estamos afirmando y diciendo que Yahweh es el que nos trae la salvación. Miren qué importante es comprender el nombre del Padre y comprender, por supuesto, el nombre del Hijo. Utilizarlo, porque en sus nombres hay poder. Y llamar al Hijo y al Padre con otros nombres es abominación para ellos, porque los nombres no se traducen. De lo contrario, también cambia la identidad de cada uno de ellos. Espero que hoy hayas podido recibir un poco más de lo que significa el nombre y el propósito que el nombre de nuestro amado Padre Celestial y de nuestro amado Yahushua tienen en nuestra vida. Nuestro propio nombre también será cambiado, así como el Padre ha cambiado nuestra identidad para servirle en estos tiempos. Shalom, shalom.